¿Qué tal, amigos? Les voy a contar 31 datos que ustedes no sabían de la campeonización de Liga Deportiva Alajuelense en la Apertura 2025. Alajuelense se coronó campeón ante el Deportivo Saprissa después de 28 años, 4 meses y 4 días. El 16 de julio de 1997 había sido la última celebración de un título manudo enfrentando al cuadro morado, ya sea en una gran final o en una final de fase. Aquella noche la liga conquistó su título 19 y en adelante todos los campeonatos fueron ante otros rivales. El 20 ante Herediano, el 21 ante Herediano, el 22 ante el Santos de Guapiles, el 23 ante Liberia, el 24 ante Pérez Celedón, el 25 ante Herediano, el 26 ante San Carlos, el 27, 28, 29 y 30 ante el Club Sport Herediano, ya sean disputas finales o incluso por puntos. El 31 estaba reservado para celebrarlo ante el Deportivo Saprissa. Oscar Ramírez quedó a un título de Justin Campos de convertirse en el entrenador con más títulos en la historia del fútbol de Costa Rica y empató a Campos como los técnicos más veces campeones con un solo equipo. Campos logró 6 con el Deportivo Saprissa y 1 con Herediano, y Ramírez lleva los 6 con Liga Deportiva Alajuelense, superando los 5 que ganó Odir Yaques con el equipo florense. Además ganó 1 con Alajuelense, mientras Marvin Rodríguez también tiene 6 títulos igual que Ramírez, pero fueron 4 con Saprissa, 1 con Herediano y 1 con el Municipal Punta Arenas. Curiosamente, Alajuelense ha ganado sus últimos 2 títulos sin necesidad de gran final. Evitó 4 juegos ante Herediano en el Apertura 2020 y ahora lo hizo ante Saprissa 5 años después en el Apertura 2025. Ninguno de los dos fue por medio de gran final. De todos los jugadores que estuvieron en la conquista de la 31, solo el volante de contención Rachir Parkins estuvo en la conquista de la 30. Eso sí, no participó en los 9 torneos que Alajuelense tuvo que esperar, debido a que salió 2 veces a préstamo del primer equipo rojinegro. Sin embargo, repitió con la medalla de campeón. El único jugador que estuvo en los 9 torneos que Alajuelense tuvo que esperar para ganar el título 31 fue Alexis Gamboa. De hecho, fue el futbolista que más partidos acumuló durante este tiempo, jugando 194 partidos desde el Clausura 2021 y hasta la Apertura 2025. El segundo que más partidos jugó fue Celso Borges con un total de 158. Solo 3 jugadores fueron campeones en su primer torneo con Alajuelense. Con protagonismo el mexicano Ronaldo Cisneros, que además fue el goleador del equipo, y con papeles secundarios Jean-Paul Ruiz, que provenía de Punta Arenas, y el costarricense inglés Elian Quesada, que provenía de las ligas menores del Arsenal y tuvo poca participación. 33 jugadores fueron parte de Liga Deportiva Alajuelense en la búsqueda del título 31, pero no lograron el objetivo. Futbolistas como Johan Venegas, Aaron Suárez, Freddy Góndola, Giancarlo González, Yael López, Josimar Alcócer, Aubrey David, Carlos Martínez, Sujander Zúñiga, Michael Barrantes, Daniel Chacón y los extranjeros Larry Angulo, Anderson Cañoto y Yago Falque, además del nacional Jaylan Mitchell, fueron parte de esta lista de futbolistas. A estos 33 jugadores hay que sumarle 21 que sí ganaron el título número 30 y estuvieron en la búsqueda de la 31, pero poco a poco se fueron del equipo sin alcanzar este objetivo. Tal vez los más significativos fueron el guardameta Leonel Moreira, el lateral Ian Lawrence, los volantes Alexander López y Brian Ruiz, además de Jonathan Moya, que técnicamente sí jugó en el campeonato de la 31, pero abandonó el equipo en el transcurso del torneo. En total entonces fueron 54 los jugadores que buscaron el título 31, pero no lo alcanzaron. Por segunda vez, Oscar Ramírez se corona ante un excompañero de Italia 90 en su época como jugador. En esta oportunidad ante Vladimir Quesada, que también fue compañero de él en el Deportivo Saprissa. Mientras tanto, en el torneo de invierno del 2012 lo había conseguido ante Claudio Jara, en ese momento técnico del Club Sport Herediano. Desde que inició el reinado de las Leonas Alajuelenses, es la primera vez que el equipo femenino y el equipo masculino conquistan el campeonato de primera división simultáneamente. Mientras Alajuelense esperó 9 torneos consecutivos sin lograr el título, en 8 de esos 9 semestres las Leonas habían salido campeonas. Y en el semestre tras anterior no hubo torneo de primera división femenina. Alajuelense cerró el torneo con 16 partidos sin perder, un récord que solo se queda por detrás del campeonato logrado en 1992, donde el equipo únicamente perdió un encuentro en la segunda fecha.
por lo que pasó 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota antes de ganar el título de campeón. Otra vez alajuelense se coronó un 20 de diciembre, como había sucedido en el torneo de apertura del año 2020. 5 años exactos pasaron para que el Morera Soto disfrutara de un título, pero en esta oportunidad a estadio lleno. De los 7 campeonatos cortos que ha conquistado Liga Deportiva Alajuelense, 6 fueron en diciembre y únicamente 1 fue en mayo. Y de esos 6 títulos navideños, 5 fueron con Óscar Ramírez como técnico. El brasileño Marcelo Facio Zarbas tiene 100% de efectividad estando en Liga Deportiva Alajuelense. Jugó como futbolista los 2 torneos del 2011 y en ambos salió campeón. Y regresó para la apertura 2025 en calidad de asistente técnico y también finalizó campeón, además de dejarse la Copa Centroamericana. Después de cada bicampeonato del Club Sport Herediano, la historia dicta que el siguiente torneo le pertenece a la liga. Los florenses fueron bicampeones en 48-49 y en el 50 alajuelense se coronó campeón. Historia que se repitió 3 décadas después. Herediano bicampeón 78-79 y alajuelense campeón en 1980. Ahora bajo la modalidad de torneos cortos, Herediano se dejó los 2 títulos de la temporada 24-25 y otra vez el torneo siguiente le perteneció a la liga. La serie final de segunda fase, que marcó el título 31 de la liga, también estableció el mayor récord manudo sin perder un clásico ante Saprissa en torneos cortos. Un total de 8 partidos lleva Saprissa sin vencer a alajuelense, con 4 triunfos manudos y 4 empates. También esta serie convirtió a Óscar Ramírez en el técnico con más clásicos en la historia como entrenador. Un total de 33, todos con la liga, superando los 32, en los cuales dirigió Justin Campos en sus 3 diferentes periodos al frente del Saprissa. Siempre que alajuelense empató jugando como visitante una serie de 180 minutos ante el Deportivo Saprissa, luego sacó la faena en el Morera Soto. Ya había sucedido 4 veces en 1992, la temporada 97-98 y en el torneo de clausura del 2022, aunque esa vez la ida se jugó en el Estadio Nacional. Ahora repitió la faena en la conquista de este título. De los 29 jugadores que utilizó alajuelense en el campeonato, 23 se colgaron su primera medalla de campeón nacional. Solamente 6 sabían lo que era ser campeones, y de ellos únicamente 2 con la liga, Ronald Matarrita y Rachir Parkins. El volante de contención Aarón Salazar se convirtió en el futbolista número 13 en la historia en conquistar títulos con 3 equipos diferentes. Ya en el pasado había sido campeón con San Carlos y el Club Sport Herediano. El guardameta Washington Ortega se convirtió en el tercer uruguayo en salir campeón en la historia de Liga Deportiva Alajuelense. Ya en el pasado lo habían logrado el defensor Hernán Fernando Sosa y el delantero Claudio Fabián Silla. Siguiendo en esta línea, el colombiano Jason Lucumí se convirtió en el segundo futbolista de ese país en ser campeón nacional con alajuelense. Ya lo había logrado el volante Camilo Aguirre en el torneo de invierno del año 2013. Y siguiendo con nacionalidades, el español Alberto Toril se convirtió en el segundo ibérico en ser campeón con Liga Deportiva Alajuelense como futbolista, aunque tuvo poco protagonismo. Sin embargo, en el pasado ya lo había logrado un técnico de su propio país, Eduardo Viso Abella, en el campeonato de 1970. Para finalizar el tema de los extranjeros, Ronaldo Cisneros fue el primer jugador mexicano en salir campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense, mientras Tristán Demetrius se convirtió en el primer haitiano en ser campeón en el fútbol de Costa Rica con cualquier equipo. Óscar Ramírez tiene más de un 50% de títulos ganados como técnico de Liga Deportiva Alajuelense, un total de 11 campeonatos de los cuales ganó 6 y no logró conquistar 5, uno de ellos no lo dirigió de manera completa, el Clausura 2025 cuando perdió la final ante Herediano. Curiosamente, cuando cambia la cantidad de partidos, alajuelense le favorece este sistema para ser campeón. En el Apertura 2020 se redujo de 22 fechas regulares a 16 por la pandemia del COVID-19 y justo en ese torneo la liga cortó su sequía de 7 años. Ahora se pasó de 22 fechas a 18 por la expulsión de Guanacasteca y Santos de Guapiles y curiosamente la liga fue líder y posteriormente campeón. Desde hace 53 años, el mismo campeón vigente del torneo de Copa no lograba ser campeón de la primera división. El último equipo en conseguirlo había sido el Deportivo Saprissa en 1972. Joel Campbell y Celso Borges se convirtieron en los futbolistas 26 y 27 en ser campeones nacionales tanto con Saprissa como con Liga Deportiva Alajuelense. En el caso de Joel, el dato curioso es que cuando salió campeón con los morados en el verano 2010 no jugó un solo minuto en aquel torneo.
Y por primera vez en la historia, el equipo que quedó campeón nacional se coronó, ganando con cifras que coinciden con el número del campeonato logrado. Alajuelense venció al Deportivo Saprissa con marcador de 3-1 y celebró su campeonato número 31 en toda su historia.